Hola, estamos aquí nuevamente en Charlas de Diseño. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos ahora ya desde todas las redes sociales, bueno, la mayoría de las redes sociales, ¿no? Estamos ya en Facebook, estamos en YouTube, estamos también en Twitter y ya estamos también desde ayer en LinkedIn, cosa que nos da muchísimo gusto. Pero sobre todo hoy estoy profundamente emocionada, ¿no? Porque estamos, como siempre, extraordinariamente bien acompañados y además nos damos cuenta de las ventajas y el potencial que tiene esta virtualidad. Que hoy día yo estoy acá en el Pacífico Mexicano y nuestra invitada está en Curitiba, Brasil. Muchísimas gracias, Susana Barreto Martins, por estar aquí con nosotros. Es un verdadero placer, pensando que el mundo es tan grande, que las distancias son tantas, y sin embargo aquí nos reencontramos, estamos uniendo experiencias, uniendo pasados y sobre todo compartiéndolos con todos nuestros seguidores, ¿no? Muchísimas gracias, es de veras un placer recibirte en Charlas de Diseño, que hayas aceptado la invitación con nosotros. Y sobre todo, Susana, el saber que tenemos trayectorias similares, ¿no? Somos las dos egresadas del posgrado de diseño de la UNAM, las dos en el área de ergonomía, por ahí coincidimos un par de ocasiones en el posgrado. Hijos, de veras, desde aquí te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Y gracias por estar nuevamente en México. Y bueno, pues ahora desde esta virtualidad estamos en México y en Brasil y en el mundo, ¿no? Gracias, Sí. Susana, por estar aquí con nosotros. Gracias, Cecilia, por esta invitación. Me da mucho gusto estar ahí contigo y en esta charla. La última vez vi a Oscar, ¿no? No sé si era la última charla, y me viene aquella saudade, ¿no? Como decimos en Una Brasil. nostalgia. La nostalgia de México, del posgrado. La mia storia con el posgrado de México. A ver, Susana, pero antes que nos cuentes de cómo llegas a México, cuéntanos, sí. ¿cómo encuentras el diseño? Cuando vas a elegir tu carrera, tu profesión, ¿cómo llegas al diseño? Yo llegué al diseño un poco por acaso, porque yo pensaba antes en hacer arquitectura o bellas artes, ¿no? Porque no se hablaba en diseño en Brasil en aquellos tiempos. Y supe de una carrera nueva que estaba comenzando aquí en Curitiba, donde vivía, como estudiante, porque yo estaba en la prepa. Y así decidí a ver qué era esta carrera, fui a ver los programas y pensé, qué padre, es todo lo que me gustaría hacer, ¿no? Pero yo no conocía esta carrera, porque había ya en Río diseño, pero no el sur de Brasil, ¿no? Como carrera. Y así cambié de la arquitectura para el diseño y me encantó. Y estoy en el diseño hasta hoy, ¿no? Pero seguí todo un Un camino proceso. Ajá. un poco raro para llegar donde estoy ahora, ¿no? Como profesionista, como maestra en escuela de diseño. Pero tu escuela, cuando llegas así adolescente y empieza tu carrera, ¿cómo era la escuela de Brasil, la escuela de diseño en Brasil en aquellos años? ¿Qué encuentras? ¿Cómo eran las clases? ¿Qué, Sí, qué, qué pasa en ese proceso académico como alumna? sí, en Brasil, como en México, llegamos muy jóvenes en la carrera, ¿no? Yo empecé la carrera a los 17 años. Entonces, en esta edad no tienes mucha idea a lo que quieres, lo que piensas hacer. Y la carrera fui descubriendo poco a poco el diseño. Y como era una carrera nueva, había muchas limitaciones, ¿no? No teníamos profesores de Curitiba. Ellos, los de diseño, venían de Río, de la EGE, que es la Escola Superior de Diseño Industrial en Brasil, que fue la primera escuela
escuela de diseño en Brasil, que En los se años inició 60 más o en menos, 70. ¿no? Sí, sí, se inició en los años 60. Ajá. Pero después, años después, es que se fue diseminando por todo el país, ¿no? Por Y todo A Brasil. Curitiba, en Curitiba, ¿a qué universidad llega? El año que llegó fue en 75. Sí, Ok. 75. Ahí, 75 en cuál es Curitiba. ¿en qué universidad estudiaste? Yo estudié en la Universidad Federal de Paraná, Oh, ok. que es una universidad pública, La universidad estatal, digamos. estatal, sí. Sí, porque en Brasil nosotros tenemos que hacer todo un examen para poder entrar a la escuela estatal, ¿no? Es muy concorrida. Claro, por supuesto. Diferente de México, porque se hace la prepa y ya más o menos se sabe, ¿no? Que vas a estudiar después. Aqui o processo é estressante porque não sabe se vas a estudar nesta escola, não? Muitas vezes a gente tem que fazer por anos exame, não? Porque é difícil entrar em la estatal. E há muitas privadas também em desenho Claro, por supuesto. em Brasil, sim, e buenas também. Aqui em Oye, Curitiba. Susana, ¿y cómo eran tus clases aquellas de, me imagino, diseño básico, diseño bidimensional, tridimensional, aquellos primeros días en los talleres, ¿cómo los viviste? Así Sí, siendo tan jovencita. sí, teníamos, por ejemplo, artes plásticas. Me gustava muito, desenhávamos, ¿no? Todo muy libre. Y lo que era más de diseño, que serían los talleres, ¿no? Como en México, era la disciplina de proyecto, que eram muito difíceis, porque eu recuerdo que eu e minhas companheiras passávamos as noites sem dormir para fazer os projetos que deveríamos entregar, não? Dias Claro. depois. Dibujados en papel y en tinta Sí, china, ¿no? papel, con la regla, no sé cómo se llama, T, Las con la regla, escuadras, ajá. las escuadras y con la regla como un T, ¿cómo se Ajá, la regla T, claro. La regla T, sí. Con la caneta nanquim, ¿no? Todo a mano, era todo a mano. Estudiávamos caligrafía, ¿no? La tipografía en una gráfica. Eram unos tiempos bien diferentes, ¿no? De ahora. Claro. Pero eso nos dio muchas ganas de cambiar cosas en la escuela misma, ¿no? Porque había tanto por hacer, todo por hacer, ¿no? Los equipamientos, los talleres, no habíamos, por ejemplo, talleres con todas las máquinas que necesitábamos para hacer las maquetes, entonces andábamos a una otra escuela para usar os talleres de aquela escola, de metais, de plásticos, não? Não era fácil. Não era fácil como agora, não se encontra todo listo, arregladito, não? Era bem diferente. Claro, una impresora 3D que te ahorra el trabajo, ¿no? Sí. Claro. Yo recuerdo. No te digo, pero además creo que este momento importante, fíjate, es la adolescencia, es esas ganas de conocer y de comerte el mundo, es entrar a diseño y ver que una idea se puede materializar en la medida que la trabajas, la aterrizas al papel, la maqueta, el taller, ¿no? Y como tú dices, descubres que había tanto por hacer. Sí. Ese momento creo que es maravilloso en las escuelas de diseño, cuando los chicos nos damos cuenta de que lo que yo pensé, wow, puedo realizarlo, puedo llevarlo, puedo materializarlo. Ese proceso, esa gestación, ¿no? Es casi un milagro en la producción de objetos, pues, ¿no?
Sí. en ese proceso creativo. Y cuando dices había tanto por cambiar y había tanto por hacer, Susana, ¿qué hicieron ustedes como generación? ¿Qué proyectos tenían en la escuela? Yo tenía muchas ganas de cambiar cosas, ¿no? Y cambiar las cosas alrededor de mí. Y el trabajo final de graduación, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Tu tesis de graduación? ¿Tu La proyecto tesis é que aqui chamamos la tesis, la de doutorado, não? É um Ah, ok, pouco... perfecto. La É la licenciatura tesis era de proyecto graduação. terminal. Sí, la tesis de graduación. Yo escogí como tema trabajar con comunidades de nivel económico muy, muy bajo, ¿no? Y ahí después comienza la mi historia con México. Yo estaba metida en este proyecto ya en el último año de la carrera. Y mi hermana estudiaba arquitectura en una universidad privada y le llegó en manos un folletito que decía, que hablaba de un encuentro de diseño en México y uno de los temas era la niñez, tantos otros temas y el tema que yo estaba trabajando en el momento. ¡Wow! Esto fue en 79, octubre de 79. Y así yo vi aquel folleto y pensé, pero yo necesito ir a México para cambiar Por mi este proyecto. proyecto. Claro. Debo ir a México, pero no tenía dinero, ¿no? No había medio para andar en Oye, México. ¿y tu familia qué dijo? O sea, ¿cómo? ¿A México aquí a la vuelta? Sí, y sin internet no había medios de ir, ¿no? Y así yo decidí que iba a México y comencé a procurar con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Tecnología, con los secretarios, ¿no? Aquí en Curitiba, a ver si había una manera de lograr un poco de recurso para el pasaje aéreo, que costaba muchísimo, ¿no? Y yo dije a mis colegas, yo voy a andar a México. ¿Quieren andar conmigo? Sí, sí, sí. Y así era ahí yo y una otra colega que empezamos a hacer todo este trabajo. Yo recuerdo que mientras esperaba el secretario de Educación en la sala de espera, yo estaba haciendo mi proyecto, leyendo. Buena parte hice en cuanto esperaba, ¿no? En estos momentos. En las salas de recepción. Sí, de recepción. Y recuerdo una vez, yo decidí esperar el gobernador saliendo del palacio. Y yo no lo conocía, ¿no? La cara del gobernador. Yo dije a un policía, digo, ¿por dónde pasa este gobernador? Guarda, este gobernador pasará de aquí, 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 y me hizo un poco el trayecto. Y cuando salió el gobernador, yo corrí hacia él y dije, tenemos un encuentro en México, yo tengo ya una carta del ministro de Ciencia y Tecnología que nos ayuda con esta idea y quería ver si conseguimos un apoyo. Él dijo, México, es muy difícil, mi hija. Mas mañana puedes hablar con el secretario ex, ¿no? De Educación, no recuerdo más el nombre, y fui ahí. Entonces, él dijo que un pasaje yo consigo, logro un pasaje. O sea, un pasaje seguro. Seguro.
qué bien. Después dijo, ahora vas a, hablas con este en otro sector. Y para te hacer un poco corto, logré para mí y para 8 compañeros pasajes Susana, qué para México. barbaridad, qué 8. maravilla. Porque en Brasil, en aquellos tiempos, la inflación era altísima y si se traducía el valor en dólar, era demasiado, ¿no? Un estudiante no podría pagar. Y mi padre tenía 4 hijas, todas en la La universidad. universidad. No podía pagar un pasaje así caro. Y Porque yo la recuerdo, niña quiere ir a México. sí, sí, y tenía la inscripción. La inscripción, conseguí también la inscripción, porque deberíamos pagar la inscripción. Cuando logré el dinero de la inscripción, cuando deveríamos mandar a México para el evento, era el evento del ICSID, ¿no? Importante, Ajá, sí, 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 sí. había una tasa que el gobierno te cobraba, el Banco Central, de aquel importo. Por ejemplo, Por hacer la transferencia. sí, y así no había más dinero, ¿no? Faltaba dinero, porque deveríamos pagar más aquella tasa que se quedaba en el Banco Central. Así conseguí con el vicerreitor de la universidad que mandase un telex, naquela época era telex, para o Banco Central isentar a estes alunos para não pagar aquela taxa. E assim foi. E chegamos a México. Susana, perdón, me tienes impresionada porque ese ímpetu de la juventud, esas Sim, ganas, ese objetivo claro de qué quiero, no había barreras para ti. sim, não havia barreiras. E Es assim qué fomos a maravilla. Mira, México. me Sim, encanta esta anécdota, esta parte de tu vida, porque deseo de veras que los chicos que nos están siguiendo en las redes sociales vean que toda la vida hemos tenido conflicto, toda la vida ha sido crisis, toda la sim, vida hemos tenido limitantes, sin embargo, siempre hay manera de brincar los obstáculos y de cumplir nuestros objetivos. sim. E não sabíamos sequer onde iríamos a dormir, porque não podíamos pagar hotel, não? Assim fomos a parar em um albergo, uma Un albergue pousada. estudiantil, algo. Sí, recuerdo cerca del Monumento a la Revolución. Uh -huh. Y el ICSID fue en el Instituto Médico, era lejos. Yo no tenía idea que la Ciudad de México era así grande, ¿no? Yo recuerdo que nos tardábamos muchísimos para llegar hasta el evento. Y cuando llegué, recuerdo que ya en el evento todo, ¿no? Y mientras estaba en el avión, había un mexicano al lado mío, que era de la UNAM y de la física. Y yo recuerdo que tenía que hablar en español, y yo no hablaba español para nada, ¿no? Y él me ayudó a escribir en español el texto que yo debía presentar. Como el vuelo era de 8 horas, y yo fui leyendo. Yo recuerdo que cuando había traducción simultánea en el evento, ¿no? Yo recuerdo que cuando comencé a hablar la presentación de mi proyecto, toda la gente estaba cambiando para ver la traducción. Y dijeron, no, ella está hablando español. Porque era un portuñol terrible, ¿no? Y así Lo que fue. aprendiste en el avión. Sí, lo que aprendí en el avión. Y presenté los diseños que había de mi proyecto, que era una unidad móvil para llevar la recreación, teatro, para los barrios pobres de Curitiba, alrededor de Curitiba.
mi compañera de questo proyecto mapeamos, hicimos un estudio de las regiones más necesitadas de Curitiba y era como un concepto de los saltimbancos. De los teatros móviles, teatros eso, portátiles para llevarlos de barrio en barrio. Sí, era un camión pequeño que tenía una carrocería y que se transformaba en un teatro, se transformava em para passar videos, não? Filmes na época, para juegos, e havia todos os lugares já determinados para todo esto. Pero lo más interesante es que yo creía que iba a cambiar el mundo con este proyecto, ¿no? Que los barrios serían diferentes con esta... llevándoles arte, llevándoles recreación, cultura, sí, obviamente, cultura, estaban sí. un poco de arena para la transformación social, Sí, obviamente, ¿no? Sí, esta es la idea, ¿no? Porque Curitiba es una ciudad que tiene muchas cosas relacionadas al área cultural, pero no a toda la ciudad. La Las zonas región marginales, marginales no tiene, ¿no? Y yo creía, ¿no? Que esto iba a cambiar el mundo. Yo tenía certeza que iba a cambiar el mundo con este proyecto. Y yo recuerdo que después del evento, ¿no? Yo recuerdo a Alejandro Margán. Recuerda questo nome? Alejandro Carlos Margán. Alejandro Lazo Margán. Ecco, eso, Lazo Margán. Yo era el número 1 de todo el Congreso. Susana Barreto, número 1. Él miró el mío crachá, ¿no? La tarjetita, digo, eres el número 1, y me dio un regalo. Fuiste la primera inscrita. La primera inscrita del evento. El número 1. Oye, mira, hoy día que ya no existe el ICSID, hay que mencionarlo, que el ICSID era esta organización internacional mundial del diseño, ¿no? Entonces, sí, obviamente, estos eventos se concentraban en un país, era el evento en vivo, sí, sí, y venía gente de todo el mundo. El que tú hayas tenido el gafete número 1 quiere decir que fuiste la primera inscrita, la primera interesada en ese tema, en ese evento, y en venir a México a presentar tu proyecto. Sí. El número 1, una coincidencia, no sé, pero fui el número 1. Y yo recuerdo que en este congreso me encantó todo el congreso, los temas, las discusiones. Yo estaba así, qué maravilla. Como esponja absorbiendo conocimiento. Esponja, ¿no? En Brasil no tenemos y recuerdo que el Congreso, ahora sí recuerdo bien las fechas porque ellos nos regalaron a todos los congresistas unas calaveritas de azúcar. Ah, ok. Que era Día de Muertos, ¿no? Y yo no sabía de esta bellísima fiesta que hay en México de los muertos, ¿no? Que después participé tantas veces en México y me pareció raro, como una calaverita de azúcar. Y había el nombre de nuestro, la mía calaverita se llamaba Susana, ¿no? Después estaba Denise, mi compañera, y así nosotros tuvimos esta calaverita. Y en aquellos, después del Congreso, yo decidí, yo quiero estudiar en México. Yo voy a estudiar en México. Pero no voy a trabajar para llevar tanta gente. Voy a trabajar para venir a estudiar sola, que es más fácil. Claro, ¿no? Por supuesto. Fueron meses y meses de trabajo para traer 8 personas. Por supuesto, claro. Mucho trabajo. Y yo recuerdo que fui a la UNAM a conocer la Escuela de Diseño de la UNAM. Y yo recuerdo muy bien que había una barda donde está la Escuela de Diseño.
não, não recuerdo se todavia está. Está o edifício de desenho da escola de desenho, há uma bardita. Ajá, Todavía sí, hay sí. esta bardita, no Bueno, sé. ya cambiaron las instalaciones, pero bueno, en aquellos años Sí, ahí estaba, ¿no? sí, la bardita. Y sobre la bardita estava um senhor muito simpático com os estudantes. E ele me perguntou, que buscas, niña? Algo assim. E este senhor muito simpático era Horácio Durão. Ve Que, nomás. sí, que estava nesta barda com estes alunos. Assim simpático, e me puso, lui se alzó de la barda e me foi ensinar a escola. E el Wow. posgrado, E Ni assim, más ni menos, para los que no lo saben, el fundador del diseño en México te abre las puertas de la Escuela de Diseño de la UNAM, sim, el me profesor Horacio ensinou, Durán. me ensinou todos os talleres. Eu estava encantada com a UNAM e dije, Horácio, eu vou volver, me vou a receber e depois vou volver a México a estudar. Porque antes de andar, de estar em México, eu havia decidido que ia estudar em Alemanha, imagínate. No, claro, en esos momentos Europa era el primer Sí, mundo, era lo importante, ¿no? E estava e hice um curso muito rápido de alemão, não? E me pareceu dificilíssimo. E quando estive em México, digo, que Alemanha, que nada, eu me vou a México. E depois, quando Horácio me ensinou toda a escola, os talleres, e Creo que se nos fue la red, Susana. a lograr uma beca, não? A ver, espérame, es que se nos cortó ahí un poquito. Entonces, cuando Horacio te enseña la escuela, dices, yo regreso a México. Sí, y le dije, mas tal vez voy a necesitar de una carta de aquí para que me acepten, para que yo pueda tratar de lograr una beca, hacer los trámites, que también no era fácil en aquellos tiempos. Y así Horacio me dijo, no, todo lo que quieras. Y me presentó a Fernando Martín Juez. Que estaba también en posgrado en la Sí, administración. él era el coordinador de posgrado en aquella época. Y Fernando Martín me hizo una carta de aceptación y así estaba en contacto con Fernando y Horacio para estas cuestiones de la burocracia, ¿no? Y después de estar en la UNAM a conocer todo esto, fui a viajar un poco en México, ¿no? Andamos al Caribe, cuando el Caribe era pequeño, no había tantos edificios. Sí, no, empezaba apenas el Caribe mexicano. Sí, me fui a Isla Mujeres, que me encantó, a Chichen Itzá, Uxmal, Tulum. ¡Wow! O sea, muy bien aprovechado tu viaje. Sí. En México, a Pirámide del Sol, de la Luna, Teotihuacán. Y me enamoré de México, perdidamente, y decidí que, ¿no? Cuando así que terminase el proyecto, me iba a recibir y tratar de buscar una beca. Y ya, así que me recibí, ¿no? Escribí. Cuéntame esta anécdota. Regresas después de tu viaje a México, regresas a Brasil, llegas a tu casa, llegas nuevamente a tu escuela, pero ya Susana ya no era la misma que se había ido. Não. E eu não morava, eu não vivia com meus padres, eu vivia em Curitiba. Meus padres viviam em uma outra cidade, a 120 quilômetros de aí, Joinville, Santa Catarina, um outro estado. E eu me fui a viver solita para estudar.
¿no? Porque en la ciudad donde vivían mis padres no había la universidad y el curso de diseño, ¿no? Y yo regresé y dije a mis compañeros que yo iba a estudiar en México. ¡Ah! Sí, sí. ¿Qué dijiste? Yo termino y me voy. Y me voy. Pero la burocracia, ¿no? Yo tenté el primo año, meses después que me recibí, me dijeron, debes hacer un poco de experiencia, porque había terminado, ¿no? Meses, era muy reciente. Está bien. Sí, 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 recién egresada. Así logré un trabajo en una Oye, grande ¿y cómo te empresa. fue, perdón, cómo te fue con ese proyecto de responsabilidad social que hoy así Sí, se llama, sí, ¿no? sí. Trabajar Me para fue ellos. muy bien, me fue muy bien. Se desarrolló bien el proyecto y el resultado fue muy bien. Tuve nota 10 em este projeto e depois, quando me recebi, mientras esperava as notícias da beca, comecei aqui em Curitiba a ver se era possível viabilizar esta ideia, não? Mas necessitava Dinero. dinheiro, não? E eram uns tempos muito difíceis, não havia emprego, a gente de desenho não lograva emprego em sua área. E eu pensei, vou a buscar um emprego mientras espero a beca, não? Uh-huh. E assim, se logrei um trabalho disputadíssimo em uma empresa onde viviam meus padres. E quando entrei, havia um de São Paulo, eu de Curitiba e uma outra pessoa. Me escolheram e meu jefe me disse, quais são tus planos? Eu lhe disse claramente, eu vou estar aqui hasta que logre uma beca. E depois me vou. O sea, muy directa y muy segura además. Sí. No tienes planes de seguir carrera en la empresa? No, para nada, porque yo me voy. Y, así, y todavía con eso me escogieron. Yo le dije Susana, que es, como decimos hoy día, cuando es para ti, no hay quien te lo quite, sí, ¿no? Sí. Y así viví un año con mis padres y pude ahorrar un poco, ¿no? Porque no tenía que pagar un alquiler. Sí, En claro, la renta, ciudad, etcétera, ¿no? la renta, todo eso. Y trabajé un año y después vino la beca. A ver, Susana, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si ahorita cerramos nada más con esta sorpresa de llega la beca después de un año y nos regalas otra charla de diseño para que nos cuentes en el segundo bloque, cuando tienes la beca y llegas a México, cómo es tu trayecto en el posgrado? Sí. ¿Sale? Vale. Perfectísimo. Susana, muchísimas gracias. Estoy aquí tomándome mi cafecito porque es temprano. Yo quiero una tacita de esta. Perfectísimo. Vamos a hacer algo para hacértela llegar, por supuesto, hasta Brasil. Mira, está linda la taza, ¿no? Charla de Linda diseño. la taza, sí, sí. Esta taza me recuerda a las clases de posgrado. Sí, Horacio en su clase con su taza de café, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Susana, entonces dejamos aquí a nuestros amigos, también le decimos que seguimos en un ratito más en otro bloque para que Susana nos cuente la cara de felicidad cuando recibe esa beca y dice, ya, listo, me voy a México. ¿Sale? Sale. Perfectísimo, pues aquí nos estamos viendo en un ratito. No se nos vayan.